Ahí, amé el concurso de Vitis. Sí, ahí está el doctor. Ya. Doctor, sí, el concurso Hola. de Vitis está buenísimo. Esa es mi línea favorita. Invítalo. Yes. Ahora sí. ¿Ahora? Así que vayan a participar después de esto. Bueno, no se vayan del en vivo todavía. Recién está empezando. Literal. Literal. Vamos a ver. Parece que el doctor parece que está con problemas de conexión. Parece que sí. Sí. Doctor, si puede, manda usted la solicitud. Abajo del live sale como enviar. ¡Ahí está! Es que recién se desconectó. Se conectó. Ahí ¡Ahí está. está el Hola. doctor! No nos aparecía acá como conectado. O sea, a mí por lo menos no me aparece. Al Bien, fin. Al fin. Bien. Bien. ¿Ah? Estaba, no sé, me costó conectarme. Sí, nos imaginamos. Sí. Pero aquí estamos todos esperando muy atentos. Sí. ¿Cómo estuvo su día? Uf, todavía no termina. Sí. ¿Qué cosa interesante Uy. hizo hoy? A Para ver, empezar. Antes de todo. no tenía contemplado esa pregunta. Fíjate, así un poco de vuelta. No me dijeron que me iban a preguntar eso. A ver, ¿qué hice hoy día? En la mañana, bueno, me despierto a veces temprano a entrenar, a meditar, cosas así. Y después empiezo a contestar correos, me levanto temprano. Entonces, hoy día me levanté como a las 5:30, 6 por ahí. Y ahí empiezo a contestar correos, ver algunas cosas de los cursos que estoy haciendo y todo eso. Y después a las 8 ya empiezo, 7:30, empiezo a moverme de la casa. Así que de ahí fue una consulta un rato. eh, y después en la tarde tuve una reunión eh, por lo del diplomado de estética. Y después me fui al quiropráctico. De allá vengo, de hecho. Qué bien. ¿Ven ahí? La meditación es la clave. Sí. Ah, Así que mi columna ahora. Es que él, de hecho, bueno, recién es dentista. Es un mal del dentista o del cirujano que estamos siempre mucho en una posición forzada y eso sí. genera problemas en nuestra columna. Entonces me sugirieron ir para allá. Otro colega, de hecho, que se le había recomendado otra colega más. Y así que ahí estamos en Mira, eso. Eso sí. fue mi día, Qué ya. Hoy bien. día un día trabajado para mí. Ayer tuve cirugía, los lunes, martes y miércoles voy a la universidad. O menos esa es mi rutina. Y viernes y sábado estoy con el diplomado o con el magíster. Ahí estoy estudiando generalmente los fines de semana. Uno nunca termina de estudiar. Pensé que era broma cuando decían que sacaron de estudiar más y yo me reía. Es verdad. Es cierto. Ya nos están dejando preguntas, pero lo vamos a dejar un poquito Sí, más hay muchos adelante. mensajes. Hay una opción abajo que pueden dejar las preguntas. Así que yo creo que es mejor que las dejen por ahí, porque por el chat se va perdiendo. Se Así pierden. que, bueno, damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor, por estar aquí conversando con Muchas nosotros. gracias, sí. Gracias a Muchas gracias ustedes. a Molca. Muchas gracias a Molca por esta oportunidad. Y bueno, lo presentamos. Comenzamos. Lo presentamos. Entonces, hoy día tenemos al doctor aquí. Muchas gracias por estar con nosotras. Una breve historia de usted, más o menos. Él es cirujano dentista de la Universidad de San Sebastián, sede de Patagonia. Es cirujano maxilofacial de la Universidad San Sebastián en sede de Concepción. También es profesor adjunto de la Facultad de Odontología en la San Sebastián. Es coordinador nacional de cirugía y traumatología maxilofacial en la Universidad de San Sebastián y coordinador nacional, un diplomado, muchos diplomados, muchas cosas muy bacanes. Es muy larga, estaríamos 1000 horas hablando de usted. Pero muchas gracias por estar con nosotros, se nota su gran trayectoria. Ah, sí. Más que la trayectoria, mi gran pasión por la odontología. Es eso, finalmente. Sí, Eh, Uno de repente por cosas que puede estar haciendo nada, se mete a hacer cursos, diplomados, porque nosotros somos bien claro. curiosos. Nuestra carrera mezcla el arte y la ciencia, por lo tanto siempre están saliendo cosas nuevas y nos estamos actualizando
en muchas cosas. Así Claro. que esto es más que nada, más que la trayectoria, es como el camino por gusto de la especialidad en este caso. Sí. Doctor, y bueno, vamos a partir con lo primero. Cuéntenos por qué decidió estudiar odontología. ¿Cómo es que decide usted entrar a odontología? Eso hace muchos años atrás, estamos hablando pre-revolución pingüina, el 2004 aproximadamente. Bueno, Ya, yo estudié en un liceo municipal en Maullín, donde yo soy oriundo, y allá siempre destaqué en matemáticas, de hecho, y todos pensaban que iba a estudiar ingeniería, y finalmente desde la básica que me gustaba la odontología. No sé, me gustaba mucho y siempre era preocupado de mis dientes y todo eso, y me gustaba el trabajo del dentista, me gustaba el horario que tenía el dentista, y por eso básicamente no me gustaban los turnos. Decidí estudiar odontología. Así que así como en el 2004 aproximadamente entré a odontología en la San Sebastián de Puerto Montt. Ahí empezó el camino. ya. Y doctor, Muy bien. cómo fue su experiencia con la carrera? Para mí Al fue inicio. tremenda. O sea, yo quería hace tiempo entrar a la universidad, estaba como muy ansioso, eh, y, y en la universidad también conocí nuevas personas también de diferentes estratos socioeconómicos, que eso me ayudó a entender igual un poco el presente de la sociedad y también hacia dónde camina, pero eso es un tema más profundo. Y también aprendí obviamente de lo que quería, de anatomía, allí fui ayudante de anatomía, de patología también, siempre me gustó el área de la enfermedad y de la parte del funcionamiento, de cómo todas estas estructuras se integraban anatómicas para dar una sola función, por ejemplo, en la fonética o en la devolución, como ustedes bien saben. Y eso también va de la mano con el crecimiento y desarrollo, o sea, entender toda esa comunicación de cómo funciona nuestro sistema estomatognático realmente para mí fue como fabuloso. Entonces, igual me gusta toda la fisiología, pero siempre desde primer año me gustaba la cirugía maxilofacial y desde ahí empecé a averiguar cómo era el camino y me di cuenta que el camino era bastante complejo, sobre todo sentía que estaba tan alejado de la especialidad, pero entendí que a través de los congresos, a través de las publicaciones, la meritancia y todo eso, no era tan alejado de este sueño de ser cirujano. Así que así comenzó mi camino como en cuarto año de la universidad. Empecé a publicar esto en congresos, publicaciones primero de cualquier área y después ya enfocado en el área de la cirugía maxilofacial. Ya. Eso, ahí empezó. Ahí empezó el Entonces lado. fue como una preparación, ya tenía claro desde el inicio Sí, la especialidad. Claro, desde el primer año de odontología, la que más me llamaba la atención era cirugía maxilofacial, pero cuando me di cuenta que el camino era un poco complicado porque había que hacer mucha meritancia, muchos requisitos para poder optar un cupo, allí lo pensé harto, pero en quinto año tomé la decisión y ahí empecé a enfocarme de lleno en todo. Empecé a hacer muchos diplomados, pasantías, publicaciones en revistas para poder empezar a hacer puntaje, currículum. Eso ya. es interesante. Yo creo que ahí lo vamos a ir preguntando. Yo creo que todas las preguntas van a ir orientadas a eso, la verdad. Sí, yo creo que sí. Es que es algo que me preguntan mucho. Y yo, de hecho, a los últimos que me preguntaron, le dije, vean el live y de ahí lo vamos a dejar grabado para que lo vean directamente. Sí. Sí. Ya. Doctor, ¿y qué es lo que más le gusta a usted de su profesión? Eh, Chuta, me gustan varias cosas. Primero, me gusta el ayudar, poder ayudar a la gente. Desde el liceo que siempre tenía esa vocación como social, y a través en este caso, de la Iglesia Católica, hice hartas misiones, catequesis, fui catecúmeno también. Y después ya en la universidad, a través
Un Techo para Chile, empezamos a hacer campañas de floración en equipo, varios colegas, varios estudiantes, profesores, a través de los campamentos. Íbamos a hacer campañas de floración, prevención, y hasta después salió un proyecto donde se atendió a parte de la población infantil gratis, o sea, algunos pacientes, por los que tenían más daño. Y allí esto empezó el tema de el querer ayudar a la gente. Y yo creo que eso es lo que más me mueve actualmente hoy día, tratar de dejar un espacio en mi semana, ojalá una hora, a veces dejo una hora para ayudar a ciertas personas. Así que, no sé, siento que es lo más gratificante de mi carrera. Me encanta la cirugía, disfruto mucho operando. Es algo realmente que ir leyendo la cirugía, ir viendo cómo evoluciona o cómo resolver las complicaciones o los planos anatómicos, es súper interesante y me encanta. Pero también, si tú me preguntas qué es lo que más me gusta de esto, es poder ayudar a la gente de diferentes formas. Y por eso yo creo que sigo estudiando también, porque llega un grado que uno piensa que llega al techo, pero eso se llama el fenómeno de Dunning-Kruger, creo, si no me equivoco, en donde después empieza el declive, donde empiezan las inseguridades, y después tú ya empiezas a agarrar la segunda curva, que es más lenta, y empiezas a adquirir seguridad y conocimiento, y la experiencia. Así que creo que estoy como en esa parte recién empezando la segunda curva. Qué bueno. Y importante, bueno, en la odontología siempre hay que estar estudiando. Con Sí, todo claro. lo nuevo que sale, sí. Aquí la Vale está encantada, porque la Vale va para esa área. ¿Ah, sí? La Vale va para Sí, allá. Sí. sí. Me gusta mucho igual, pero no estoy 100% segura todavía, pero sí, yo creo que un 95% segura. Ah, ya. Vas bien encaminada. Sí, creo que es como bonito, es lindo. Tiene su lado bonito y su lado como nerd, como interesante. Pero yo creo Sí, que todas las ¿Verdad, áreas Mateo? son todas eso. O son. sea, igual es llamativo. En todas las áreas es Es súper. llamativo. Ellos Eh, estudian mucho la biodiversidad. Todas las sí, áreas tienen su área chica en donde da mucho paño que sí, cortar. Yo te puedo hablar de la cirugía maxilofacial porque es lo que más manejo, pero aún así existen cirugías que todavía tienen muchas aristas, que todavía no se llega a la perfección y tampoco a ser 100% predecible. Entonces se sigue estudiando, no es algo, eh, como te digo, puedo hablar de mi área, pero las otras especialidades tienen mucho, mucho, mucho que decir también. sí, es verdad. Por eso todavía no estoy tan segura porque la verdad que son todas muy interesantes. Así que, Sí, no claro, sé. yo de hecho cada vez he aprendido a trabajar en equipo y derivar pacientes porque entiendo que esta carrera ha llegado a un grado de especialización que es imposible saberlo todo. Ya, yo Sí, cada vez le derivo más trabajo a los diferentes especialistas porque entiendo que la única forma de poder avanzar y entregarle lo mejor al paciente es no haciendo todo. Sí, Yo es diría, verdad. diría sí, confirmo. No, está bien. Sí, Confirmo. muy bien. ¿Quién más confirma en los comentarios? Confirmen. Por 2, por 3. Sí, Doctor, no, y muy hablando de cirugía, ¿hay algún caso que le haya impactado, que haya impactado su carrera como cirujano maxilofacial? ¿Que le haya marcado? varios, varios, sobre todo los pacientes que mueren. Esos son Ya. los que más impactan y me tocó presenciar varios y creo que la muerte que más me tocó fue cuando estaba rotando por neurocirugía, un turno un domingo, me acuerdo, y había una interna de nutrición que había cambiado su turno para ir, esto es casi, no es de Máximo, pero me marcó porque me dio mucha pena la situación. Una estudiante que le atropelló un paramédico y falleció por un hematoma estructural y seguramente diferentes otras cosas más, pero básicamente el neurocirujano tuvimos que ir a darle la noticia a los papás. Fue algo bastante triste. Eh, entonces yo creo que el lidiar con la muerte a veces es muy fuerte. O sea, los colegas que trabajan en la unidad, en la urgencia, hay que estar preparado psicológicamente para eso, porque, claro, a veces uno se centra en lo más frecuente, en lo más habitual o lo más fácil,
pero a veces te toca ese momento y es bien duro eso. Ahora, a nivel traumatológico hay varios pacientes que generan un desafío, más que un impacto real, es como un desafío porque uno siempre piensa en el cómo van a quedar o cuántas veces va a haber que reoperarlo. Eh, y si tú me preguntas ahora, me acuerdo un paciente, no el que presenté, sino otro que finalmente falleció, que se disparó pero en el tercio medio. Entonces quedó sin ojos, sin nariz, sin boca, y la boca se le estaba cerrando. Entonces me acuerdo que nos llamaron al equipo de cirugía maxilofacial en el hospital de Chillán. Ahí estaba de profesor el doctor Sepúlveda, el doctor González, la doctora Jara, me acuerdo, y ese paciente, como no tenía contacto con nada y no tenía cara prácticamente, no podía alimentarse porque se le estaba cerrando el espacio de la boca. Entonces, porque estaba cicatrizando y se estaba quedando sin boca. Entonces estaban viendo las posibilidades de hacer alguna intervención para que eso no pase, pero finalmente después el paciente como al día 10 o 11 falleció, que era un caso igual, si es que hubiese sobrevivido, era un caso muy complejo de resolver. Mucha alternativa que trasplante de cara, quizás, era como Quitar muy complicado, difícil. pero eso acá en Chile no se hace todavía. O a lo mejor se hace y lo desconozco. Sí. Y de allí muchos casos más, paciente, por ejemplo, agresión por tercero. Me acuerdo una vez una paciente que había mentido en la anamnesis y le habían hecho una herida acá en la zona ciliar y ella había mentido en la anamnesis y había dicho que se cayó. Entonces ahí el manejo es totalmente distinto a que si te muerde un perro o te muerde un hombre. Y finalmente ella había sufrido de BIF y lo ocultó. Y llegó con la cara hinchada porque como dijo que era una herida contusa, la trataron como una herida contusa y no como una herida contaminada con una mordedura de ser humano que es más eh, tiene mucha carga bacteriana más que la de un perro, de hecho. Entonces, son cosas que van pasando y vas viendo otra realidad y también te vas conectando con diferentes formas de atención. Eh, a mí me ha tocado trabajar para megaprestadores como odontólogo general, en el sistema público, en hospitales, en posta. Después trabajé en hospitales a nivel terciario. Entonces, en mi consulta privada también. Entonces, igual entiendo como toda la gran gama de prestaciones que hace el odontólogo. No todas quizás, pero gran parte de ellas. Y siempre tocan diferentes realidades. Yo creo que lo más duro y me saco el sombrero con los colegas que hacen urgencias, porque realmente es complicado estar ahí. A veces no duermen y al otro día tienen que operar y eso es duro también. O a veces hay que operar en la madrugada, muchas veces a las 6 de la mañana, porque había pabellón, porque antes estaba la apendicitis, las coles, y los maxi los operamos a las 6 7 de la mañana a veces. Entonces, igual eso es difícil, pero a algunos les gusta y lo hacen muy bien, pero es difícil. Sí, que a mí por lo menos no me gustaría. No sé Este es el área de si... urgencia. Estamos hablando de la parte de urgencia, riesgo vital y todo eso que tampoco es tan frecuente, no es lo que pasa día a día, ¿ya? Estamos como preguntando cosas que me han chocado y yo creo que es eso. Es fuerte eso psicológicamente. Sí, claro. Pero hay que pasar por eso Sí. cuando uno estudia la especialidad. Uno tiene que pasar por eso Sí, también, claro, o sea, la parte estás práctica. obligado a vivir en el hospital. Sí, Y, por me ejemplo, imagino. la beca de Maxilo es una beca donde tú haces diferentes rotaciones. Por ejemplo, haces rotaciones 2 meses por neurocirugía, 2 meses por medicina interna, 2 meses por anestesiología, eh, cirugía infantil, cirugía cabeza y cuello, el servicio de otorrino y el servicio de Maxilo. Entonces, estás constantemente en diferentes servicios. Aparte hay que ser el interconsultor, cada ciertos meses les toca a uno, que hay que ahí recorrer todo el hospital, que el hospital de Conce es gigante, resolviendo la diferente interconsulta y también la pega del policlínico que es de 8 a 5. Entonces a veces tocaba que una vez a la semana tenías que llegar a las 8 de la mañana o un rato antes, porque siempre el becado tiene que llegar antes que empiece todo, y después tenías que quedarte la noche porque a las 8 empezaba tu turno, de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, y después entregabas el turno y tenías que irte al policlínico hasta las 5 de la tarde, o sea, estabas como 30
6 horas, 30 y tantas horas en el hospital. Y aparte de eso hay que llegar a estudiar, hay que preparar a los pacientes, hay que hospitalizar a los pacientes, hay que pasarle visita a los pacientes, más los turnos nocturnos que te tocan fin de semana, te tocan año nuevo. Entonces, y todos los años, cada rotación tiene pruebas, y al final de año llega el examen de grado para pasar al siguiente año. Entonces, igual es una carga que, por ejemplo, a fin de año todos estamos estresados estudiando, haciendo turnos, y a veces te toca Navidad, Año Nuevo también, y hay que estar ahí. Complicado. Esto a mí me tocó reemplazar a una persona para una Navidad, 2 semanas antes de que se enfermó. Un becado tenía que ir y saqué el doctor aquí le mando muchos saludos. Sí. Le mando saludos. Fer Jara Guzmán, saludos Carlito desde Los Ángeles. De Los Ángeles. Los comentarios. Sí. Hoy de Los Ángeles, tengo pacientes de Los Ángeles, colegas, un abrazo grande igual allá. Es súper lindo allá, dos personas. Frank Cárdenas dice. Me imagino que es Los Ángeles de Chile, no de Estados Unidos. No, sí, de Chile, debe ser. No están los saludos hoy de Miami. No, vale, los saludos de Miami. Frank Cárdenas, este es importante, doctor. Atención aquí con esto que lo ponen. Hola, doc. ¿Cómo nos hizo sufrir con la solemne de cirugía 2 en la sede Valdivia? Saludos, doctor. Confirmo Santiago. Sí, es que hago clase a Valdivia y a Puerto Montt también, entonces, de cirugía de quinto, y aparte de Santiago. Entonces seguramente hace poco tuvieron una prueba, pero tampoco estaba tan difícil. Hay niveles de exigencia, hay tablas, hay diferentes objetivos, diferentes preguntas. Tú antes de hacer una solemne tienes que pasar muchos filtros, no es llegar y tirarla. Después te la corrigen, la forma de preguntar, es todo un tema, o sea, realmente va adosada al nivel de aprendizaje esperado. Entonces, no es que haya querido... Entonces no estaba difícil. No es solamente... Yo debo decir... Que aprendan, lo más importante, y es eso, no es muy fácil lo que tienen que saber. Yo sufrí con cirugía, bueno, hasta el día de hoy sigo sufriendo con cirugía. Yo sufro al tener que sacarle un diente al paciente. Yo sufro más que el paciente. Cirugía es complicado porque cruza muchas cosas. Cruza patología, cruza farmacología, semiología, anatomía, la cirugía propiamente tal, anestesiología y medicina interna, que medicina interna es una especialidad médica. O sea, imagínate diabetes, hay diabetólogos, o sea, son médicos internistas que hicieron la subespecialidad en endocrino y después hicieron la sub en diabetología. O sea, imagínate un paciente diabético, tiene muchas aristas, entonces cuando hablamos de cirugía tenemos que por lo menos saber lo básico. Y eso es lo que a mí me interesa que aprendan. Así es, sí. Sí, es verdad. La parte de materia es densa, sí, por lo menos nosotros en la Sí, universidad. Es denso, sí. Pero en general bien. Pero igual es entretenida. No, cierto. A mí me gusta Nos gusta la cirugía, nos cuesta un poquito más. Sí, es verdad. Obligar a estudiar cirugía. Así igual por responsabilidad, pero no se me da la parte práctica. O sea, lo hago igual, pero me demoro en sacar un diente una eternidad. Estoy con ese diente, porque soy muy delicada. Yo soy más de... No me gusta ni tomarle tan fuerte al paciente, la anestesia luego muy suavecito. A mí me gusta la odontopediatría. Y a mí me gustan los niños. Es que eso es súper importante. El contacto de mayor estrés es en la anestesia, entonces allí igual es importante bajar la ansiedad a los pacientes y darse el tiempo de infiltrar más lento, el bisel hacia el hueso, la angulación, de traccionar los tejidos para que el bisel sea más efectivo. A veces uno puede hacer vibraciones externas para engañar de cierta medida al cerebro, y todas esas cosas el paciente lo agradece. Claro. ¿verdad? Sí, eso lo hago yo. Y no siente la anestesia. No se siente nada. No se distraen. Sobre todo los niños.
También yo Tenemos que lo que me recordar hago es que, los pequeñitos acá. sí, claro, la experiencia del Que dolor es algo cualquier subjetivo también. Sí, Entonces, esta experiencia para algunos es difícil y para otros es más fácil. El umbral del dolor, recordemos, también es distinto. Para algunos es alto, sí, entonces hay que efectuar un gran estímulo para que sientan dolor y ellos son los pacientes que nunca se quejan por nada. Pero también hay pacientes que tienen el umbral del dolor bajo y a pequeños estímulos ya sienten dolor, entonces también hay que ser empáticos con ellos porque la sí, empatía es parte del tratamiento para vencer sus miedos. Es súper importante eso, sí, muy tratarlo. importante. sí. Lo otro importante que aprendí hace muy poquito con la doctora May, porque yo la tengo ahí en cirugía, ¿Eh? es la importancia de una buena técnica anestésica y que tome bien la anestesia. Porque a veces uno pone anestesia, pero no se fija tanto en reparo y termina fracasando con tiempo. O no toma tal nervio, o a veces el paciente siente alguna molestia. Y a mí me pasó con ella que no sé cómo logramos una muy buena anestesia y con eso el paciente no sintió nada. Y eso Sí. nunca lo había relacionado antes, como La darle más empatía, importancia a la anestesia. el poder de la empatía hacia el paciente es súper importante. Yo creo que con eso ya tiene gran parte del trabajo hecho. Sí, Siempre hay que escuchar atentamente al paciente y entenderlo que es una experiencia para él y que a veces es traumático. Entonces, eh, para ello, si es que uno se da los 5 minutos de escucharlo, entenderlo y más o menos sugerirle los ejercicios que puede hacer, ellos lo agradecen mucho y su experiencia cambia notablemente. Eh, entonces a veces es mejor estar 5 minutos con los pacientes, pero que después durante el tratamiento se porten un 7. Yo atiendo a muchos niños también. He sacado caninos del paladar en niños jóvenes, de 12 años, 13 años, terceros molares también. El otro día, pues, un paciente de ortodoncia, igual que no solamente le sacamos los terceros molares, sino el segundo molar estaba impactado al primero y le pusimos un alambre entre medio. Imagínate la cirugía, tuvimos que desgastar la línea externa y la paciente se portó un 7, un 7. Y es por la empatía, porque uno tiene que entender que los niños tienen esa experiencia de distinta manera que los padres. Entonces, hay el manejo. qué complicado ahí el manejo, súper importante también en todas las áreas. ¿Ven? Aquí ven en cirugía también es muy importante el manejo previo al paciente. Voy a seguir O, leyendo. o finalmente anestesia general, también es la otra opción. Sí. Sí, ¿Qué se hace también? También se operan niños con anestesia general. mira, estoy leyendo acá. Nos preguntan si les gustaría ser odontólogo de animales. Doctor, ¿le gustaría ser odontólogo de animales? Si es para curarlos, sí. Si es para experimentar en ellos, no. Ah, sí, muy bien, muy Ah, bien. sí. Yo tengo una perrita, doctor. Se Sí. la pasaría para que la arregle en clase 3. En clase 3. Ay, me encantan los perros. De cualquier edad. Saludos, doctor. Javiera, qué bueno escucharlo, le manda saludos. Orlando, ¿existen cursos o diplomados que se pueden realizar paralelo al pregrado? ¿Para qué? Él pregunta como para hacer currículum, los Ah, ya. diplomados, Ok, ya. pero sin Entonces ser vamos, egresado. vamos a ver. Ya. Miren, yo les voy a hablar un poco del camino que hice para llegar a ser, para obtener un cupo. Cuando yo postulamos aproximadamente como 30 y tantos colegas, todos ellos con currículum, y habían solamente 3 cupos. Y esos 3 cupos se abren cada 2 años, por lo menos allá en Concepción, ¿ya? Entonces igual es bien competitivo el tema. Entonces cuando uno entiende esto, a temprana edad, ojalá empezar en pregrado a hacer publicaciones en congresos, ¿ya? Entonces allí yo publico revistas, es que es un poco más complejo, pero tampoco tanto, dependiendo de la revista, pero lo más fácil es publicar un póster en un congreso, ¿ya? Y siempre ligado al área quirúrgica. Así empecé yo. Y también empecé al tiro a contactarme con los maxilos, en este caso de Puerto Montt, con el doctor Pablo Cortés, el doctor Troncoso y el doctor Daniel Cortés. Entonces allí empezamos a publicar casos de cirugía maxilofacial
Y así salieron hartos casos interesantes. El equipo ya opera harto, por lo tanto me permitió igual poder publicar en congresos, en revistas científicas, y eso yo creo que es lo que deberían empezar a hacer desde ahora, porque en o sea, todos los 30 y tantos que postulan, por lo menos tienen que tener paper. Lo mínimo son dos. Lo que yo conozco son dos. No hay una regla establecida. No hay una regla establecida, lamentablemente. Tú te tienes que ir midiendo con tus otros colegas. Ya cuando empiezas con este camino, empiezas a ir a los congresos y en los congresos te empiezas a encontrar con la misma gente que está en lo mismo. Entonces ahí ya se empiezan a conocer, a hacer redes, a hacer contactos. Existen los cursos de posta, pero eso lo tienes que hacer como odontólogo ya. Eh, Darte como la receta de cocina, lamentablemente no te la podría decir, solamente te podría hablar del camino que hice yo, que es el que hace la mayoría, sí, que es a través de la publicación, ¿ya? También los diplomados son súper importantes, no puede llegar, yo no conozco a ningún recién egresado que haya entrado Máximo, porque todos tienen currículum, todo lo que postulan, y hay pocos cupos, entonces no, generalmente eso no pasa, y lo otro es que cuando tú entras a la especialidad, operas demasiado, o sea, terceros molares por lo menos, te voy a haber sacado unos sobre 1000, más o menos, en la beca. Demasiado. Oh. Uno sacando los poquitos dientes en pregrado. En Maxilo uno opera mucho, todos los días está operando, todos los días opera y generalmente terceros molares, caninos retenidos. Y después, generalmente 2 veces a la semana o 3, vas al pabellón central donde está la cirugía más complicada. Las traumatológicas, las tumorales, las cirugías ortognáticas, eso ya son cirugías más complejas. Entonces el becado que entra a Maxilo tiene que saber operar y porque empieza operando, no tiene que operar mucho. Entonces entrar al principio es difícil, sería difícil porque también tampoco tendría las competencias técnicas para poder sacar la beca adelante. Claro. Entonces, lo que yo hice personalmente cuando salí después de haber hecho hartas pasantías, hice al tiro el diplomado de implantología quirúrgica y protésica en la Universidad San Sebastián en Puerto Montt, y allí empecé a operar implantes, obviamente casos de mediana a baja complejidad y rehabilitación sobre implantes. Entonces allí entré a la beca ya había puesto muchos implantes. El terceros molares no sacaba porque para mí, yo igual le tenía mucho respeto a los terceros molares y hasta el día de hoy les tengo mucho respeto. Entonces, después empecé a hacer un diplomado que se llama Medicina Basada en la Evidencia en la Universidad Católica y allí aprendí a publicar, que era mi objetivo de aprender cómo hacer la metodología o el proceso para publicar una revista científica. Ahora ya me lo sé más o menos como muy fácil, pero al principio me costaba. Y cuesta sobre todo el primer artículo, el que más cuesta. Y después, a ver, ¿qué más hice? Un diplomado en medicina interna en la en la Sociedad de Medicina Interna de Santiago de Chile. Pero no lo terminé, porque cuando iba en el segundo año entré a Maxilo y ya no. Lo quise hacer, pero ya no me dio cuenta. Así que lo dejé inconcluso ese diplomado, a lo mejor algún día lo retomo, pero eso hice. Después, ¿qué más hice? Bueno, las pasantías, como yo era el jefe de urgencia odontológica en el hospital de Puerto Aysén, veía muchas urgencias, igual ya saqué muchos dientes. Hace tiempo saqué una cuenta y eran casi 10.000 en total, eran muchos. Veía muchas. Entonces, allá mucha urgencia, casi media jornada de urgencia, pero también veía adultos, pero siempre todos los días urgencia, y llegan muchas exodoncias. Y allí, ¿qué fue? Hice otro diplomado más, pero ya no me acuerdo. Y después empecé a publicar congresos y como era jefe de urgencia, un mes por año iba al hospital de Puerto Montt o el de Conce o el de Coyhaique a hacer pasadas en cirugía maxilofacial o en la urgencia por el cargo que tenía. Entonces allí también fui haciendo currículum, cada vez que iba al hospital trataba de dejar publicados unos casos y así iba avanzando en los congresos y en todo eso.
Y después así fue cuando postulé, ya quedé en la beca de Maxilo y allí envejecí como 10 años por el sistema que les digo, es que de verdad es demasiado exigente. Y, y bueno, allí hace las rotaciones que les comentaba y ya estás casi todo el día en el hospital y llegas a tu casa pensando en el hospital, qué cirugía llega el otro día y qué llega en la semana y es así. Y por eso es una beca de dedicación exclusiva y no se puede Sí. fraccionar. De hecho, la tendencia es aumentarla de 3, ahora en varias universidades ya son 4 años, porque uno entiende que al tercer año todavía hay cosas que podría haber visto más, pues, como que faltan. Por ejemplo, en artroscopía de ATM, yo no tengo experiencia, pero los becados que están ahora sí la están teniendo, pero igual la curva es lenta, entonces probablemente la tendencia va a ser aumentar en 4 años. En España, en Europa son 5 años. Eh, Como y casi de- estudiar de nuevo odontología. Sí, ahí otra te carrera, ¿qué más? empiezan a meter a todas las áreas de la medicina que tienen los médicos. Es como para nivelar. Ya, Mm, ya. Por eso estamos en Doctor, medicina interna. Allí hacemos turnos con los médicos internistas, 2 meses. En neurocirugía también, hacemos resolución, o sea, estamos con los neurocirujanos, con los cirujanos cabeza y cuello también, viendo cáncer. Eh, Porque es el área que necesitamos saber cómo funciona la radioterapia, la quimioterapia, los márgenes de seguridad, el TNM, necesitamos saber cómo se intuban los pacientes en anestesiología. Yo tuve que intubar pacientes eh, porque tienes que saber de vía aérea también. Eh, no es que lo vaya a hacer, pero tienes que saber cómo es y cómo funciona la máquina que te mide el anestesista, qué pasa cuando la PAM, la presión arterial media está alta, el paciente sangra más, cómo la bajan, qué pasa cuando el paciente está muy duro, le da rescate muscular. Entonces tú ese manejo igual tienes que tenerlo con el anestesista porque tienen que hablar el mismo lenguaje al momento de la cirugía. La claro. posición del paciente también, son tiene muchas aristas esto. Entonces, por eso yo creo que la tendencia va a ser aumentarla. Y yo creo que debería ser esa yo creo que es lo que va a pasar. ahora entonces son 3 años de especialidad. Depende de la universidad. Ya, Sí, depende. 3 años. Hay algunas universidades que son 4. ya, Chile. ya. Se va como por ahí. Doctor, ¿y las ayudantías sirven en pregrado? Sí, o sea, yo fui ayudante de anatomía, fui ayudante de patología, pero ¿sirven para qué? ¿En dónde? Para la especialidad después, creo que No, habían o sea, cosas que se contaban como créditos, algo. cuando yo postulé, yo puse todo mi antecedente, incluso mi participación con el Techo para Chile, Ya, todo Zoom, sí, perfecto. todo es importante. Todo. Tatiana le dice un seco doctor. Saludos de Valdivia. Muchas gracias. Oye, me Eh, encanta Valdivia, es súper lindo. Bueno, el sur de la Chile en Fran, general me encanta. Me encanta. la Fran, la Claro de que la estoy ahí. solemne, Se retractó, se se retractó. retractó. Dijo que era broma, doctor. Estaba corto lo que vimos en clase. Ah, ya lo voy a borrar de ¿Qué tip? acá. ¿Qué tip? Ahora, doctor, ¿qué tip recomienda para realizar técnicas anestésicas? ¿Qué ¿Algún tip tips? clave? ¿De qué técnica estamos ¿De qué hablando? técnica? Sí. La quinosis, la Go Gates, Sticks, infiltrativa, supraperióstica. Sí, ¿De qué? Catherine, ahí no, que nos ponga en detalle. ¿En alguna en específica? Es que Eh, bueno, yo igual hago clases de anestesiología, entonces igual es un área que manejo bastante, pero es que tips, millones de tips, pero depende la técnica, el diente que vaya a sacar, la ergonomía, la posición la del posición, paciente. esto podría ser. Es Visibilidad, que también podría no, o ser. sea, yo siempre le digo a los pacientes que o sea, a los pacientes, a los estudiantes, que cuando vayan a ejecutar una anestesia en el maxilar superior, siempre pongan al paciente de cúbito prono y ojalá en una posición de horizontal, ¿ya? Y el paciente, como está consciente, tú le puedes pedir que hiperextienda el cuello, entonces eso ya te da una visión directa. Cuando nosotros estamos operando, el paciente, como no le puede dar órdenes,
le ponen un rollo interescapular, cosa que el cuello quede hiperextendido y así uno trabaja muy bien en el maxilar superior. A contraparte, cuando estás trabajando en la mandíbula, hay que poner al paciente en posición de 45 grados, lo más sentado posible, ¿cierto? Y allí ya vas a empezar a trabajar en forma directa. Independientemente de que estés sentado o estés de pie, el paciente, el sitio quirúrgico, en este caso la boca, donde va a hacer las restauraciones, la limpieza, etcétera, tiene que estar a la posición de los codos, ¿ya? De la boca. Eso es como, ¿para qué? Para que tu espalda esté derecha. Y eso muchas veces facilita todo. Ergonomía. La ergonomía es muy importante. O si no, termina en el quiropráctico. Sí. O ya, a mí me hacen masaje igual aquí en la espalda por lo mismo. Doctor, preguntan, ¿se pueden sacar las 4 muelas del juicio con anestesia general? O sea, yo la saco con local, las 4. Yo vi un video, también pasándonos a otro, yo vi un video de un maxilo, creo que en Estados Unidos, que en 5 minutos sacaba los 4 terceros molares. En 5 minutos, sutura y todo, semi incluido, así, ¡pa! Y lo sacaba. ¿Cómo? Yo siempre he dicho, el tiempo es relativo. Creo que los físicos lo dicen también. No, pero el tiempo es relativo. Yo a veces me demoro eso y a veces no. Depende de la clasificación de Peli-Gregory, la posición del diente, la clasificación de Winter, la etapa Nola, el desarrollo corona-radicular del diente, depende también del grado de calcificación que tenga la mandíbula. No es lo mismo sacar un diente, una etapa Nola 8 o 6, en un paciente de 12 o 13 años o de 16 años que en un paciente de 50 años. Obviamente el hueso mandibular está más corticalizado, por lo tanto, ahí es más dificultoso. Pero me estás preguntando cuánto me demoro yo. Es un desafío. Tengo la respuesta, pero no sé si me lo estás preguntando. Ya, ¿cuánto se demora? Sí, lo estamos preguntando ahora. Sí, ahora sí. Ya, mira, me he demorado desde 3 segundos, desde 3 segundos hasta media hora. Ya. Ya. Sí. Margen igual, Pero- un gran margen. Pero media, sí, porque depende de todo lo que te digo. Entonces, Sí. a veces, el paciente, cuando yo ya sé, pues entonces le digo al paciente, oye, vas a sentir como presión. Y a veces he contado, obvio que uno cuenta. Entonces, ya, lo menos que me demoraba en sacar un diente fueron 3 segundos. Así como, Ya. truc. Pero eso es relativo. Es relativo y no quiere decir nada. Y eso es lo que le digo a mis estudiantes. Lo más importante es la indicación y también lo más importante es saber cuándo no hacer. Porque si yo tengo un Sí. paciente que tiene un tercer molar mandibular que está con las raíces bifurcadas, ¿cierto? Está en una Peli-Gregory 2B o está en una posición mesangular, es una exoncia compleja. Y siempre llegan pacientes con frustraciones de exoncias por un tercer molar mandibular. Entonces, uno se replantea muchas veces que eso es una extracción complicada y los estudiantes también tienen que entenderlo así. Hay que irse con mucho cuidado con ese diente porque es el que da lejos más complicaciones. No hay otro diente. Sí. Entonces, ponerle tiempo encuentro que es como muy es anecdótico para la broma y todo eso, está bien, pero así duramente para mí no tiene mucha relevancia. Así es. Mm. A ver, doctor, si me interesa primero especializarme en patología oral. ¿Es posible entremezclar con cirugía maxilofacial? Sí, hay especialistas, de hecho creo que hay un becado que es patólogo y después ahora está haciendo cirugía maxilofacial. ¿Qué más? El doctor Venables, con el que operó, él hizo la especialidad primero de implantología y después hizo la especialidad de cirugía maxilofacial. Y deben haber más casos, pero no los conozco. También hay médicos que después estudian odontología y después hacen cirugía maxilofacial. Y hay un maxilofacial en Concepción que está estudiando medicina también ahora. Mira. Sí, mientras tú más sepas, es mejor. Ahora, de que yo soy partidario es que si vas a seleccionar una especialidad,
trata de desarrollarlo, trata de dejar como algo avanzado para las siguientes generaciones. Y la única forma de hacer eso es poniéndole tiempo. Y para ponerle tiempo tienes que lamentablemente centrarte en una cosa. Y yo en eso estoy, por ejemplo, ahora me estoy centrado en una sola cosa, que es la estética facial, pero y también me encanta la cirugía bucal, igual pongo implantes dentales, terceros molares, porque me gusta la cirugía bucal y creo que lo hago bastante bien. Eh, pero tratar de dejar algo requiere de tiempo para eso, y para eso hay que centrarse en una cosa, o sea, si abarca uno muchas especialidades, generalmente terminas diluyendo, pero obviamente siempre es mejor tener dos especialidades que una. Sí. Probablemente cuando En este caso, también tenía un colega, el Patricio González, que él es periodoncista del ejército y es cirujano maxilofacial también. Después hizo la beca. Sí. en Hay este varios caso casos. más es mejor. Más, no, menos es Quizás más, en sí, este porque caso más es mejor. Más es mejor. claro, ya tiene formación quirúrgica, entonces eh, Claro. tiene un tremendo peso ahí postular así, ¿no? Con otra especialidad. Patología también, o sea, que ya sepas de patología es súper importante. Eh, pero obviamente la beca de Maxilo es totalmente distinta, pero por lo menos ya tienes una base. Mm. Doctora Molca, Amolca nos pregunta, de los requisitos, ¿qué es lo que más vale? ¿Notas de pregrado, publicaciones o diplomados? Chan, chan. No le podría responder esa pregunta porque yo nunca he estado en una comisión para aceptar a alguien, entonces no tengo la Pucha. experiencia. Pero yo creo que tienes que ser fuerte en todas tus líneas, no, porque te ven todo, te ven todo, 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 todo. Te hacen la entrevista personal, te toman pruebas y tu currículum. O sea, no, no, todo suma. No sé si uno suma más que otro. Desconozco. Yo creo, Claro. de acuerdo a lo que siento, es que tienes que entrar con una preparación quirúrgica, no, porque si no, no vas a rendir. O no Mm, le vas a sacar el provecho a la beca. claro. Eso, Aquí, bueno, pero creo que no hay correlación. O a lo mejor hay y la desconozco. sigue habiendo más preguntitas. A ver. Con respecto a las publicaciones, ¿cuál sería un paso inicial para poder hacer una publicación? Las ganas. Las ganas, Las ganas, sí. Sí. Solo la eso. motivación. Mira, ahora en junio hay un congreso de evidencia, El odontología basada simposio. en evidencia. ¿Ah? El simposio que van a hacer, ¿o no? De odontología basada en la evidencia. Sí, que es como Ya, temática de higiene urgencia. exacto, exactamente. Ahí voy a Ya. estar. Ah, vale. Ahí, está, ahí va a estar la Eh, vale. Yo no, ¿En serio? yo la sí, ¿Va a ya estar? estoy trabajando ya en una, como un trabajito ahí para poder publicarlo. Ah, qué buena, buena. Igual Sí, estoy trabajando para eso. No me contraten. sí. Ya. Entonces, primero hay que tener las ganas, porque publicar demanda tiempo. Primero el tiempo en saber qué quieres publicar, qué área. Ya, en este caso seleccionamos cirugía, ¿ya? Podemos partir desde una revisión bibliográfica, por ejemplo, algoritmo del manejo de la alveolitis, ¿ya? Si tú empiezas a estudiar de alveolitis, te das cuenta que al día de hoy no hay consenso, ¿ya? De hecho, los cirujanos más estoicos no la tratan porque no se sabe si es inflamatoria o es bacteriana, no está determinado eso. Por lo tanto, hay ciertas directrices, como por ejemplo el gel de clorexidina, que dice que la disminuye, porque hay estudios, pero quizás ahora han cambiado las cosas y alguien puede hacer actualización en el manejo de alveolitis, revisión bibliográfica, y no necesita caso clínico, no necesita nada, solamente tener el tiempo de buscar el PubMed Buscar. y hacer una revisión bibliográfica, y hacer un post, ¿ya? Claro.
¿Cuánto Eso, tiempo entonces, eso demora? es que ¿sabes qué? Es muy fácil. Y a todos los que me están viendo acá, los estudiantes, publiquen. De verdad que es fácil publicar. A veces se complican en cosas que no tienen sentido. Y da lo mismo si se equivocan. Publiquen, ¿ya? Y después de cuando publiquen su primer artículo se van a dar cuenta que la mayor parte de por qué no publicaban era solamente aprensiones o percepciones equivocadas de por qué no lo hacían. Y en realidad es súper fácil publicar, no es complejo, solamente requiere tiempo, motivación y un poco de PubMed. Ay, ya, a ver, ¿qué más nos dicen? Le dicen que seco en anestesio me ayudó mucho a relajarme. Le dicen ahí, paciente. A un paciente. Sí, el Sí. tips, doctor, era para la Go Gates. Para la Go Gates, o las Los PICS. tips. Pero es que, ¿qué tips? Es que la técnica está estandarizada, o sea, boca abierta, rafe mandibular, el borde anterior de la rama, 1 centímetro sobre el plano cruzal, ¿cierto? La aguja tiene que ir en dirección hacia los premolares contralaterales, si el paciente no tiene diente, tiene que ir hacia la comisura, después la punción tiene que ser la profundidad de la aguja, 3/4, tocar reparo óseo, retirar 1 milímetro e infiltrar. No hay muchos tips en la técnica porque en realidad está súper estandarizada. No podría cuestionarla, de hecho, porque también es muy efectiva, entonces está súper bien. Sí. ¿Y el tiempo de infiltración? Porque a veces hay algunos que lo infiltran muy rápido. ¿Podría ser eso? Ah, ya, sí, claramente siempre hay que tratar de infiltrar lento. Ahora hay que recordar que en las técnicas de PICS también hay un músculo ahí. ¿Cuál músculo es? Vale. No estábamos preparados para esto. Yo No llevo uno. ¿Estás preparada? Oye, Ya, a ver. yo también tenía con hartas preguntas. Tenía hartas preguntas para ustedes. Debe ser el... Ay, no, y si me equivoco. El No, primero. no, paso por logro. ¿Empieza con P? ¿Con qué letra empieza? Con P. Pasa palabra, pasa palabra. ¿No empieza con P? ¿Cuál? ¿Perdón? ¿No empieza con P? ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, qué perdón. ¿PT? ¿No? Pete. ¿PT? No sé. ¿No? ¿No No, es no serio? sé. No entiendo. ¿Cuál es el músculo No entiendo. Cami, pasa palabra, Cami. Paso palabra, vale. No, yo no estoy jugando. ¿Por qué no nos ayudan en los comentarios? Nosotros somos entrevistadoras hoy, no somos dentistas hoy Sí, día. no. Sí, sí, hoy Respetable. día no somos estudiantes. Está bien, está bien. ¿Cuál era entonces la respuesta? ¿No es enterigoideo? Debe ser un... Sí, pues, sí, ahí. Era de no me dijo que... ¿Cuál es la pregunta? La pregunta. Ya, era el pterigoideo. Ahora sí, No, como... no, estaba bromeando, si no, no la voy a- No, estaba ¿No bromeando, era es que me pterigoideo? preguntan acá, dicen cuál es la pregunta, ¿no? Estamos Estamos bromeando. calentando la Pterigoideo materia. lateral, pterigoideo lateral. Ahí nos comentaron. Ya, es eso, entonces muchos tips no hay porque en realidad la técnica está estandarizada. Eh, eso. Doctor, y por ejemplo, ¿a qué se puede atribuir el hecho de que a un paciente no le tome bien la anestesia? En una SPICS bien hecha, bien hecha. Yo también, Bien hecha, me tengo mucha confianza. Por ejemplo, tuve un paciente que tenía que extraerle un tercer molar inferior izquierdo y puse el SPICS y no pasó nada. El efecto duró muy poquito, empecé a hacer la sindesmotomía y empezó a sentir. Y le puse refuerzo y nada. El doctor le puso después de nuevo y nada. Al paciente se le pusieron 6 tubos y medio de anestesia y seguía ya. sintiendo. Y ¿Qué yo procedimiento pienso querían que hacer? ¿Qué procedimiento querían hacer? la extracción del tercer molar. Ya. ¿Y qué nervio anestesiaron para extraer el tercer molar? El alveolar inferior, el bucal, el lingual, Ya. todos los que tengan que, El todo, flexo. todo. ¿Cuál más podría estar? ¿Qué pasa cuando pasa eso?
puede haber otro nervio, ¿no? Que viene del cuello. ¿Qué Plexo. Puede haber otro nervio que viene del cuello. El plexo. Puede ser, sí. Es que yo no lo digo porque yo no lo haya hecho, sino que, por ejemplo, yo me rendí, o sea, le entregué a mi paciente y los docentes siguieron poniendo anestesia, o sea, ya escapó de mí el hecho de que haya sido un error, una mala técnica o algo, porque los doctores pusieron la anestesia después de nuevo, así, la técnica ellos la pusieron. Sí, lo Entonces, que pasa es como, que en el tercer molar mandibular a veces hay inervación accesoria, ¿ya? sí, Como bien dice ahí, alguien escribe ahí. Sí, varios comentarios. Mucho. Muy bien, ya, es Muy eso. bien. Entonces, mira, para sacar un tercer molar mandibular, yo generalmente ocupo 2 tubos, ¿ya? Y yo he sacado muchos. Entonces, a veces hay problemas de que hay esta inervación y lo que hay que hacer allí, hay que retirarse e irse hacia el ángulo de la mandíbula, hacia el gonion. De allí infiltrar, ujú, es eso. ya. Pero es que no tiene mucho sentido ponerle tantos tubos porque el Es nervio es el que mismo. eso es lo que, claro, es lo que me decían los docentes, me decían como, pero hay que seguir intentando, o sea, prácticamente me pusieron a mí a seguir, a poner la misma técnica muchas veces para ver si resultaba, pero una doctora me dijo eso que me dijo usted, lo mismo, de que había Es que que, angular la aguja para poder colocar sí, la claro, por eso anestesia más digo, en el ángulo, es que y se por eso hizo, y no hay recetas de cocina. Todos los pacientes son distintos. Puede ser la ansiedad del paciente, pero eso generalmente no lo ve de antes. Pero siempre todo puede pasar. Mientras uno más cosas hace, se da cuenta que no hay regla. La regla es que no hay regla. mm, Sí, y lamentablemente a ya, veces pasan complicaciones, a todos nos pasan complicaciones, y mientras más operamos, más complicaciones pasan, pero no son sí, dependientes de nosotros, porque hay variantes claro, anatómicas, hay variantes sistémicas en el paciente, que a veces hacen que su condición sea un factor de riesgo para la intervención, o lamentablemente que la mm. anestesia no haga efecto, pero es raro, no es habitual que no haga efecto. Sí, es raro, por eso es la primera vez que me había pasado, entonces como que entré en pánico, pero Es nunca que más no hay me que pasó, entrar en así que pánico. Mira, te Ah, cuento no, el pero caso de una. entré en pánico con eso internamente, sirve. no, nunca demuestro en pánico, pero internamente fue como, ah, Ya. Pero por ejemplo, igual puede pasar que cuando hagas las PICS y no toques reparo óseo y pongan la profundidad total de la aguja, llegue a anestesiar el nervio facial también. Bueno, así queda. Sí, me encantó, así me queda. encantó tu referencia. Sí. Pero no hay que desesperarse. No tienes por qué desesperarse. ¿Ya? Porque pasa el efecto anestésico y el paciente le va a pasar. Claro, sí, Es que, Tapar el ojito, sí, primero, a ver. tapar el ¿Qué le quiero ojito. decir? Primero es cuando le pase cualquier cosa, el primero que tiene que tener la calma es el tratante. sí, Eso. es verdad. Y eso es gran parte del manejo de la complicación. Ujú, sí. Y nos dicen, cabros, dedíquense a la rehabilitación, es más lindo. ¿Qué opina de eso, doctor? Me encanta la rehabilitación y es súper complicada. Yo derivo la rehabilitación porque es muy complicada. Y no es algo que estudié, entonces, igual antes de Maxilo hice harta rehabilitación sobre implante, pero ahora ya actualmente la derivo. Hago la cirugía implantológica, por ejemplo, y la derivo. Las restauraciones también. Yo sé hacer restauración y todo, como hace 7 años que no hago restauraciones. ¿Por qué? Porque las derivo. Se las derivo a los colegas que lo están haciendo todos los días, que han estudiado las últimas técnicas, Mm, conocen las nuevas materiales. Entonces, ¿por qué no la hago? Porque creo que me sentiría mal o sentiría que le estoy haciendo un daño al paciente o algo por el estilo, porque en realidad yo no soy el idóneo para hacerle una restauración, porque estoy actualizado en esto. Entonces yo creo que eso es súper importante entenderlo y siempre trabajar en equipo, con nuestros amigos radiólogos, periodoncistas, implantólogos, ortodoncistas, odontopediatras, porque todos tenemos que funcionar como un equipo de alta especialidad para el bien del paciente. Y eso es lo que practico también. claro. Entonces, a mí me gusta la rehabilitación, pero es compleja y ya no la estudié. Y no la, Y ya con todo ya lo no que has creo que estudie estudiado, otra especialidad. doctor, aquí nos preguntan, una pregunta, ¿es muy peligroso que me pegue con la parte plástica del cepillo en el diente? Yo diría que no, Yo creo que tampoco. depende, Depende de dónde te pegues. pero yo diría que no.
Sí. Em, sí, esa, bueno, ya siempre le llamó la atención cirugía maxilofacial, eso ya la respondió el doctor y sí, desde un inicio. Dentro de el requisito más importante también lo respondimos, que no se sabía cuál era el requisito más importante. A ver. No, es que no tiene respuesta. Claro. No, Todos son importantes. Habíamos quedado que mientras más, era mejor. Mientras más cosas tenían estudiado, mejor. Aquí claro. nos cuentan que la Fran causó parálisis facial transitoria en anestesio. Cerré el ojito y me quedé con mi compañera hasta que se le pasó el anestésico. Oh. Claro. Conozco hartos casos. Estamos... Sí, bueno, y ahí dentro de ya respondimos hartas preguntas. Eso solamente porque no escuchan. Toquen reparo óseo, la profundidad de la aguja no más de 3/4 y retiren. Es solo eso. Y con eso jamás le va a pasar eso. Doctor, y curiosidad, ¿usted aspira o infiltra solamente? Depende. ¿En qué? Por Depende ejemplo, en qué. para un SPICS, cuando pone un SPICS, ¿hace la aspiración No. que le dé negativa o infiltra solamente? No, infiltro. Yo tampoco pero lo hago. Sí, pero cuando hago la lipopapada, ahí sí, hay que aspirar, antes de infiltrar. O la lipo de cara también, se saca la grasa abajo de la cara. Y ahí sí hay que ¿Ya aspirar. saben a dónde hacerse las bichectomías? Aquí con el doctor. ¿Usted hace bichectomía? Sí, he hecho bichectomía, pero todavía no soy experto. Doctor, y la última preguntita aquí de los mensajes, ¿con cuántas publicaciones aproximadamente postuló? ¿Cuántas publicaciones tenía? A ver, creo que en revistas creo que tenía 2 en ese momento, cuando postulé, en revistas Cielo. Recuerden que existen diferentes tipos de revistas. Tenemos revistas de gran impacto, que son las WOS o Ex-Easy. Y dentro de esas revistas están los cuartiles. Entonces los cuartiles, hay una fórmula para sacarlo con el factor de impacto. Entonces las revistas de cuartiles 1 a 4 son extremadamente difíciles de entrar, ¿ya? Tú tienes que pagar, por ejemplo, $1000 para que te revisen tu artículo y si es que te dan un plazo de 8 meses y si en esos 8 meses te dicen se acepta con reparaciones, se acepta normal o se lo rechazan. Y obviamente una revisión de bibliografía allí no entra. Allá estamos hablando de metaanálisis, en revisiones sistemáticas, estudios de corte, etc. ¿Ya? Después vienen las revistas de menor impacto, donde tenemos las Scopus, tenemos las Cielo, y más abajo las que no están indexadas a nada. ¿Ya? Para que sepan, en Chile solamente hay 3 revistas Cielo. ¿Ya? Por otras revistas no están indexadas a nada. ¿Ya? Y creo que una estaba subiendo a categoría GUS. Pero entonces, entendiendo esto, puedes publicar en revistas. Tienes que estar metido en el medio y hay revistas que son fáciles de publicar cuando tienes un caso orientado a la revista. Por ejemplo, si vas a publicar algo en la revista de imagenología, tienes que buscar algo relacionado a imagen. Si vas a publicar algo relacionado a cirugía, tienes que buscar revistas relacionadas al área. Entonces tampoco es tan difícil de publicar. Claro. No es algo complejo. Yo tenía como 2 y en congresos tenía muchas. Y de hecho hay uno que hice de rehabilitación oral con el doctor Flores allá en Puerto Montt, donde hicimos el estudio de la transmisión de los postes de fibras de luz por medio de una caja que creamos allá con fondo negro. Entonces le aplicamos la luz al poste y por medio de una fotografía estricta podíamos ver cuánta luz pasaba a través del poste de fibra de vidrio. Y ahí nos dimos cuenta que lo empezamos a comparar con los diferentes y hay algunos que traspasaban efectivamente y otros que no traspasaban. Y eso me acuerdo que se puso en un congreso en Nueva York, creo, ese estudio. Y con eso llegué a la beca como con esas 2 grandes publicaciones porque ese estudio igual fue bien importante, fue bien interesante. Así que eso fue mis publicaciones.
las vamos a buscar y las vamos a leer. Sí. Y vamos a subir a las historias. Hay tantos que escribir, pero no hay tiempo, ese es el problema. Eso es. Eso, no sé qué más. ¿Vale? ¿No hay más preguntas, Cami? ¿No hay más preguntas? ¿Ahí? No, ¿Tú? aquí estamos, Ya, genial. estamos ok. Ya. Ya, perfecto. Entonces, como para ir ya un poquito terminando, doctor, algunas palabras que usted le quiera dedicar a los alumnos, a los de pregrado, como para motivarlos, para darles ganas. A ver, muchas palabras. No, esa pregunta, a ver qué les puedo decir. Eh, Escucha, a ver, primero entender que estamos en una situación distinta a nivel mundial. Estamos cursando un proceso complicado de pandemia. Lo he hablado hartas veces. A mí me preocupa harto el incremento de la tasa de suicidio después de la vuelta de los encierros, ¿ya? Entonces, siempre recuerden que esto es hermoso, la odontología a todos nos gusta, pero a veces hay que entender que en la vida hay cosas también igual de importantes que esto. Por eso yo le haría un llamado a los estudiantes que aprovechen de estar mucho con sus papás, aprovechen de quererlos, de decirle todas las cosas, porque con esta pandemia nos hemos dado cuenta que nadie tiene el día asegurado, por lo tanto hay que disfrutar el día a día, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? Y si alguien quiere conversar, tiene algún pensamiento suicida, cualquier cosa, igual me pueden escribir. Yo siempre voy a estar abierto a escucharlo. Y ustedes también traten de ser así, porque la empatía es la herramienta más potente ahora para poder contrarrestar esta tasa de suicidios que probablemente va a aumentar. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, al terreno de la odontología, es una carrera hermosa que mezcla muy bien la ciencia y el arte, ¿ok? En diferentes áreas, tanto en función como en la estética, ¿ya? Y es así como tiene muchas áreas que desarrollar aún. Existen múltiples especialistas que están mostrando estudios bastante interesantes en diferentes patologías, diferentes algoritmos, están cambiando muchas cosas y también estamos avanzando a través de la parte educacional, a través de las simulaciones, por ejemplo, que es un tema bastante relevante. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ser la nueva generación que en un futuro pueda ir desarrollando los lineamientos que nosotros dejamos, ¿ya? Eso básicamente, y que después ustedes dejen los lineamientos para las otras generaciones y así esto siga creciendo y se sigan haciendo cosas tan hermosas como devolverle la sonrisa a un paciente, ¿ya? A veces con cosas pequeñas o a veces con cosas grandes, cirugías tremendas, podemos solucionar la vida a los pacientes y de manera muy segura. Entonces, más que nada eso, traten siempre de promocionar estas instancias, porque no, esta es la única manera de poder seguir avanzando a través como gremio, pero también a través como los científicos. Han salido hartos estudios a través de Instagram, que alguien dice, oye, no sabía que se hacía esto. Y empiezan a cruzarse datos y empiezan a salir más publicaciones. Entonces, para mí esto es una herramienta extremadamente importante para hacer y mostrar de buena manera lo que hacemos los odontólogos, ¿ya? Y es así como ahora yo estoy enfocado full en la estética, ustedes saben, que es un tema que me apasiona. A mí, a través de eso, estamos tratando de ayudar a algunos pacientes secuelados de trauma facial y secuelados de fisura labial-palatina, ¿ya? Así que, bueno, eso es lo que quizás antes esos pacientes no tenían esta oportunidad y ahora se le está dando a través de diferentes personas que están trabajando en ello de manera sin fines de lucro, y ojalá más adelante se pueda oficializar algo para poder ayudar a estos pacientitos también que tanto lo necesitan. Entonces, como ustedes pueden ver en en estos 5 minutos de despedida, hay muchas áreas de cortar. Así que la odontología es demasiado amplia y es demasiado hermosa. Entonces, por lo menos yo estoy contento y cada día agradezco de amar lo que hago, que es la odontología. Y eso es lo que le puedo decir. Disfruten su momento. Muchas gracias. Qué Sí, lindas palabras, a todos estábamos todos. Doctor, y ahora sí para terminar.
¿cuáles son sus libros favoritos de Amolcan? Ah, ¿O tiene un libro favorito o tiene varios? Cuéntenme. tengo varios. Tengo ¿Cuáles son? son varios amores. Primero, en la beca, estaba enamorado del Deepak Kademani en Poltiguana, que de hecho lo tengo de manera física. Me encanta ese libro, lo encuentro demasiado genial, sobre todo para los meritantes o los que quieren conocer del área, porque es muy ordenado. Habla de la historia, del instrumental, de los tiempos quirúrgicos, de todo. Es realmente bueno, me encanta. Creo que ese es mi favorito, pero con el que estoy ahora pololeando, estoy engañando a Kademani con Tijuana, con Ñamtu, con el libro de lifting facial, ¿ya? Ahora, el próximo mes, voy a ir a Colombia a los módulos de lifting facial, entonces estoy estudiando harto eso para llegar ahí con toda la materia fresca a ese módulo, que es bastante entretenido. Qué bueno, qué bueno. Ahí lo vamos a estar viendo. Vayan a seguir al doctor, todos vayan a seguir al doctor. Ah, Para sí, que sí, estemos viendo. vamos a ver si podemos publicar. Sí, sí, por Sí, favor, muy, muy interesante. para poder ver. Sin sangre, sin sangre. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos Sí, por muchas la gracias. participación. Gracias, doctor, por El responder último- tantas preguntas. Nos sobrepasamos en el tiempo. Sí. Estuvimos conversando mucho tiempo, así que muchas gracias por quedarse aquí con nosotros. Un abrazo grande a Sí. ustedes, muchas gracias. Cuídense harto, por favor. Y nada, pues, buenas noches. A dormir ahora. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias a Mónica por esta oportunidad. Gracias. Chao, besitos. Cualquier cosa, Sí, estamos en Amolca se ha Instagram. portado un 7. Y ojo que se vienen unas cosas interesantes con Amolca. Así que, Para que estén atentos. sí, bien Vayan a interesante. seguir al doctor, ya saben. Vayan a seguir Yo al lo doctor. encuentro- yo lo encuentro interesante lo que se viene. Entonces, Muchas, muchas gracias. Con este damos el cierre Gracias. de los conversando que hemos tenido en la semana. Terminamos aquí con el doctor. Y muchas gracias a todos. Van a quedar todos estos videos guardados en mi Instagram. Así que eso, muchas gracias, Amolca. Y no se olviden, Semana de la Encía. Termina mañana. adiós. Chao. Chao, chao.